Muy buenas tardes, hermanos. Qué bendición estar acompañándoles nuevamente en su hogar. Bienvenidos a nuestro espacio donde compartimos la palabra del Señor. Les saluda a su amigo Víctor Guerrero y este canal pues es Vico Maná 77, y donde pues usted, si no se ha suscrito, suscríbase, mi hermano, porque pues en este canal es donde estamos subiendo, de alguna forma es el lugar donde podemos estar subiendo con un poquito más de libertad las cosas. Y si puede suscribirse al canal, suscríbase. Aquí subimos cantos, las predicaciones, de los servicios que damos, los cortamos y los ponemos aparte en este mismo canal. Entonces puede usted ver la predicación o puede ver predicaciones anteriores sin necesidad de ver todo el programa. Mis hermanos, bienvenidos. Con la tristeza de cerrar nuevamente la iglesia, pero pues de verdad aún hay maneras de poder comunicarnos. También la página de Facebook, hermanos, la cerramos. Me han estado llamando muchas personas. Claro que a ustedes les he estado compartiendo las razones, pero sí ha causado un poquito de furor en algunas personas, en conocidos, en hermanos, que me han preguntado la razón por la cual estamos cerrando todo, pero no es otra cosa más que pues realmente Facebook no nos está dejando compartir nada. Todo lo que decimos, todo lo que compartimos, sea un mensaje, sea un anuncio, sea cual sea, nos dicen que estamos violando las reglas de la comunidad de Facebook. Así es que, pues digo, ¿para qué necesitamos o para qué queremos la página si no nos están permitiendo compartir prácticamente nada? Entonces la borramos, tenemos que esperar 15 días para poder abrir otra nueva, y eso es lo que estamos esperando, abrir otra nueva para a ver si de esa manera podemos ya que nos dé un poquito más de apertura, porque en las otras, por ejemplo en Radio Evolución, pues ahí no tenemos ningún problema. En la de Ya Madure, que también es nuestra página, también está funcionando normalmente. Y ¿cuál otra? Pues la de la banda BIOS también, y a veces publicaba yo en esas mismas páginas y solamente en la Maná Ministerios nos detenía. Pero bueno, ya ese es otro cantar. Vamos a comenzar esta tarde, hermanos, con la palabra de Dios. Estamos hablando acerca de la importancia de poner a Cristo en el centro, ¿verdad? Y hoy, la semana pasada, estuvimos tocando el tema y el punto acerca de la apostasía, de la delicada línea de la apostasía, que prácticamente significa renunciar al Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver un poquito solamente acerca de algunas religiones que hoy no religiones, sino movimientos. Y cuando digo movimientos, estoy hablando de sectarismo, movimientos sectarios que han salido del cristianismo, las diferentes derivaciones, y también la importancia de saber qué es, por ejemplo, una secta, y lo que es una denominación cristiana, y la diferencia de todo ello y una religión, porque son cosas muy diferentes. A veces los cristianos, y ahorita lo vamos a ver como dice Pablo, ya deberíamos saber, deberíamos entender en qué consisten estas cosas, pero al paso del tiempo nos damos cuenta que pues no tenemos todos los fundamentos de los rudimentos del Señor Jesucristo, sino que tenemos que estar cada vez viéndolos y viéndolos y viéndolos. Ya debiéramos en este tiempo, mis hermanos, bueno, al menos los que ya tenemos un buen tiempo, saber diferenciar entre lo que es una religión, lo que es una denominación cristiana y lo que es una secta. Pero hoy vamos a enfocarnos un poquito más en este punto del sectarismo, y para poder comprenderlo, pues tenemos que ver lo que son las denominaciones. Muy bien. Dentro de la religión cristiana, cuando hablamos de religión significa vínculo o lazo, algo que nos une, unión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de unión, aunque los cristianos decimos que no tenemos religión porque no tenemos una religión humana, pero sí tenemos un vínculo que nos enlaza con Dios, y ese vínculo pues es nuestro Señor Jesucristo. Sin Cristo nosotros estamos fuera. Entonces podríamos
nosotros decir que aunque no profesamos una religión, nos movemos dentro de la religión cristiana. No somos musulmanes, no somos budistas, pero somos cristianos. Entonces, Cristo viene a ser el lazo que nos une al Señor. Dice un pensador una cosa interesante. Dice que hay 3 problemas que aquejan a la sociedad. 3 problemas. La primera de ellas es la religión. La segunda de ellas es la sexualidad. Y la tercera de ellas es el dinero. Ahora, estas 3 situaciones o estas 3 cosas son la gran problemática de la sociedad. Ahora, a ustedes podrán decir, bueno, pero entonces ¿la sexualidad es mala? Bueno, si no se usa dentro de sus márgenes, que es el matrimonio, la sexualidad fue creada para ser usada dentro del matrimonio, no antes del matrimonio, ni tampoco dentro del matrimonio con otras personas, porque a eso se le llama tanto fornicación como adulterio. Y las dos son violaciones a la ley de Dios y a la voluntad de Dios. Entonces, partiendo de ese punto, no significa que la sexualidad es mala, sino que la sexualidad utilizada fuera de los márgenes de Dios es un problema que aqueja a nuestra sociedad. Y esto lo vemos, obviamente, cuando vemos, por ejemplo, matrimonios que se casan a presión, porque la muchacha salió embarazada, se casan a presión y aunque muchos de ellos regulan su matrimonio, regulan su vida, lo hacen, van al civil, se casan y después algunos hasta delante de Dios y piden la bendición, todo es muy válido. El problema es que la gran mayoría de ellos, o una gran cantidad de estos matrimonios forzados, terminan mal, precisamente porque son forzados. Ahora, cuando dentro de este matrimonio hay amor, hay cariño, pues obviamente hay estabilidad, ¿sí? Y eso ayuda a que el matrimonio se fortalezca y a pesar del error que cometió, bueno, estabilice su situación delante de los hombres y delante de Dios y forman una familia estable. Pero ya una vez dentro de ese matrimonio, ya ni el hombre ni la mujer pueden tener ningún tipo de intimidad con ningún hombre que no sea su esposo o su esposa, porque al hacerlo así se incurriría nuevamente a una violación de una ley de Dios que de antemano pues ya se trató de arreglar. Y entonces esto, mis hermanos, la sexualidad, que es el primero, destroza la sociedad. La sociedad se está desquebrajando precisamente por una ética en las personas, una ética sexual, una ética moralmente correcta. Y la segunda, bueno, pues es el dinero, que también el dinero no es malo en sí mismo, porque entonces diríamos, bueno, entonces es malo ser rico, es malo tener dinero. No, lo malo no es tener dinero, sino lo malo es el amor al dinero y lo que las personas incurren para a veces poder tener ese dinero, incurren en violaciones de la moral, violaciones de ley, violaciones, roban, etcétera, etcétera, y entonces violan la ley de Dios. No significa que el dinero sea malo, sino la forma desmedida del corazón y del anhelo del hombre por tener riquezas a como dé lugar. Y por último, bueno, que es el punto donde queremos llegar, que es la religión. La religión en sí misma, hermanos, es un problema fuerte porque en nombre de la religión se han matado muchas personas. Tal tenemos el caso, por ejemplo, aquí de México, que a causa de la religión católica, de la Inquisición, muchos cristianos y muchas personas que no querían ser abrazadas por el catolicismo tuvieron que morir. Las religiones primarias de nuestro país fueron destruidas, fueron destrozadas por la imposición. ¿Cómo puedes tú, algo bueno, por ejemplo, que es el cristianismo, que es Cristo, cómo puedes meterlo a la fuerza? Entonces, cuando la pasión se convierte en fanatismo,
En ese momento la religión se torna en algo dañino para la sociedad. Cuando no es lo mismo que nosotros conozcamos una verdad y con apremio queramos llevar aquella verdad por amor a las almas, y otra cosa es decir, es que esta es la verdad y la vas a creer porque la vas a creer, y si no la crees te vas a ir al infierno, y más vale que te conviertas, porque si no, yo mismo te mando al infierno, ¿no? Entonces, imagínate la gravedad del asunto. Entonces, la religión en sí misma no es mala, porque la religión es un link, un vínculo que tenemos con el Señor, un medio de llegar a Dios, y ese medio pues obviamente es Cristo. Por eso podemos decir nosotros que de alguna forma estamos dentro de la religión cristiana, porque tenemos a Cristo, pero sin llegar, hermanos, tener la pasión de predicar a Cristo, pero sin llegar al fanatismo. ¿Cuál es la diferencia entre pasión y fanatismo? Es muy sencillo. La pasión hace que yo dé mi vida por alcanzar y por llevar un mensaje de verdad y un mensaje de esperanza. Mientras que el fanatismo pide las vidas de las personas a cambio. Es decir, vas a creer en esto a costa de tu propia vida. Imagínate. Entonces, la religión es uno de los grandes problemas que aqueja al mundo, pero si se usa de una mala manera. Pero si nosotros, hermanos, usamos el cristianismo para beneficio de nuestra sociedad, para llevar un mensaje de bendición, de vida eterna, de gozo, de paz, aquella encomienda que el Señor Jesucristo nos dio, estamos entonces, como dice, como le escribió Pablo a Timoteo, entonces habrás ejecutado, o a Tito, perdón, habrás ejecutado la verdadera religión, el que estés pendiente de las personas necesitadas, que estés pendiente de la viuda, del huérfano. Dice, esa es la ejecución de una verdadera religión. Aquel que se preocupa, aquel que da su vida, aquel que se apasiona por aquel mensaje de fe, de esperanza, de amor que está predicando, no aquel que quiere meterle a tubazos y a bibliazos la palabra de Dios a los demás. Así es que, hermanos, yo quiero leer este pasaje porque muchos que profesan religión han salido de la religión para abrazar la fe verdadera de Cristo Jesús, una fe limpia, una fe que nos hace libres, pero muchas veces estas personas son engañados y luego son sacados de esta escena o de este sitio, de este lugar de fe, y luego son llevados nuevamente en cautiverio. Quiero que examine conmigo la palabra de Dios. Así es que dice Gálatas capítulo 3, versículo 1, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Sí? Esto solo quiero saber de ustedes, es decir, de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe, ¿no? Y aquí Pablo, hermanos, le cuestiona a los Gálatas. Tenemos este gran problema de la religión. La religión establece que nosotros podemos alcanzar misericordia por parte de Dios a causa de nuestras buenas obras, ¿no? Y la gente tiene los 10 mandamientos y tú le preguntas, bueno, ¿cómo es? ¿Tú eres bueno o eres malo? Y dice, pues es que no soy malo.
¿verdad? Porque trato de guardar los mandamientos y la gente se enfrasca en los 10 mandamientos. Entonces creen que al cumplir los 10 mandamientos, de alguna manera están presentándose buenos como delante de Dios y Dios los está avalando. Y esto es un gran problema para la religión. Un gran problema para la religión porque, y más para la religión popular, que casi todas las religiones o movimientos sectarios están enfrascados en este punto, en las buenas obras. Ahora, no digo que no debamos hacer buenas obras, pero las buenas obras, hermanos, debe ser el resultado de Dios trabajando en nosotros. De otra manera, imagínense, si así fuera, entonces yo como ministro, yo como pastor, me vería forzado a tener que estarles llamando la atención, a estarles diciendo, y ya brincamos al lado del fanatismo. O sea, yo tengo que transformarte, yo tengo que hacerte que tú seas de esta manera, y tengo que estar detrás de ti diciéndote, moldeándote. Y eso, hermanos, es algo pesadísimo. Por un lado, las personas religiosas buscan cumplir con los mandamientos de Dios para de esa manera ser aceptados desde su perspectiva, ¿no? Ser aceptados por Dios. Pero la Escritura dice que nosotros somos aceptados por Dios no por obras, sino por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No por mi sacrificio, sino por su sacrificio. Esta es la predicación de la gracia. Esta es la predicación del Evangelio, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y nos dio perdón de nuestros pecados y nos hizo libres y nos hizo salvos, no por nuestras obras, sino por su obra redentora en la cruz. Entonces, con esa obra yo acepto el sacrificio de Cristo y Él perdona mis pecados, y entonces, solo por consecuencia, yo trato de hacer su voluntad, de entregarle mi vida y mis pensamientos. No es que yo trato de ser bueno para ganarme su bondad, su misericordia, porque realmente yo no me lo voy a ganar. Yo no puedo ganármelo. Y es ahí lo que Pablo dice, enfocándose en la religión, dice, mira, la religión lo mira de esta forma. Y aún, hermano, le voy a decir que aún los que tratan o los que se sienten buenos porque dicen, es que yo he guardado los 10 mandamientos, no he matado a nadie, no robo, no digo mentiras, no he cometido adulterio, etcétera, etcétera. Pero la situación es que Jesucristo puso la vara, hermano, más alta. Y dijo, cualquiera que le diga a su hermano, o que se enoje a su hermano, o maldiga a su hermano, esa persona se ha convertido en un homicida. Y a partir de ahí, hermano, y no salgamos, hermano, con que nosotros somos más buenos que este o que aquel, o que soy más bueno que el pan. Olvídese de eso. Porque todos somos personas que violamos la ley de Dios. Y no estoy hablando de tiempos, estoy hablando de diariamente violamos la voluntad de Dios con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Entonces, todos en algún momento hemos sentido molestia, hemos sentido coraje contra un hermano, hemos sentido desprecio, y ese sentimiento, hermano, te convierte y me convierte a mí en homicida. Y el problema no es ese, el problema es que el religioso cree que por no matar a alguien ya se está ganando el cielo. Pero no se trata no solamente de no matar a alguien con un arma, sino más bien de agredirlo y maldecirlo con nuestras palabras, con nuestro sentimiento, con nuestra amargura, con nuestro coraje, con nuestro odio. Esos, hermanos, es más, le voy a decir que aún las palabras son más dolorosas y causan más heridas que aún las mismas armas. Entonces, también algunos dirán, es que yo no he engañado a mi esposa, yo no he adulterado, pero dice Jesús, cualquiera que vea a una mujer, ya voy a decir a su hermana, no, a cualquiera mujer con deseos pecaminosos, dice, ya adulteró con ella en su mente, ya adulteró y es un adúltero. Entonces, violamos la ley de Dios de manera continua, diaria y a cada momento, y es por eso que necesitamos la cobertura de la gracia, la misericordia de Dios, porque necesitamos estar cubiertos por su perdón, no porque lo merezcamos, sino por su gracia.
Entonces, este es el evangelio del Señor Jesucristo. Y este evangelio, hermanos, cuando Pablo les dice, ¿quién los fascinó? ¿Quién los embabucó? ¿Quién los hipnotizó para que dejen la gracia y vuelvan otra vez a las obras? Vuelvan a ser, que hayan salido de una religión hermética para ser libres y ahora vuelvan otra vez a la esclavitud de las normas, de las obras, de la carne. Es imposible. O sea, el Espíritu lo recibieron el perdón de Dios y la plenitud de Dios porque hicieron las cosas buenas que, entre comillas, que ustedes hacían, o por misericordia y por perdón de Dios. Entonces hace la pregunta porque la respuesta es clara: fueron perdonados por misericordia, no por las obras que hicieron. Entonces, ¿por qué ahora vuelven otra vez a las obras? ¿Por qué, si ya experimentaron la libertad de Cristo, por qué están volviendo otra vez a ser religiosos? Y sabe que este es un gran conflicto y problema en las iglesias cristianas, hermano. Muchos cristianos que hemos conocido a Cristo, conocemos la verdad y somos abrazados por su amor y experimentamos su amor. Pero si nosotros no seguimos nutriéndonos de su presencia, de su espíritu, de su discernimiento, llegamos, hermanos, a convertirnos nuevamente en personas religiosas donde tenemos el conocimiento, pero interiormente estamos apagados. Y entonces nos convertimos en jueces, nos convertimos en personas que nomás estamos juzgando, viendo, pero la verdad es que aunque no podemos, no debemos pensar, ¿verdad?, que el no juzgar significa que puedes hacer lo que quieres y nadie te debe decir nada, sino más bien en cuanto a nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. A veces somos muy, muy crueles, hermanos, con los cristianos, con las personas y mucho más con los que tropiezan o con los que caen. Debemos ser muy cuidadosos. El apóstol Pablo ahí mismo, previo a que les llamara la atención de esta manera, de cómo estaban regresando a ser religiosos nuevamente, en el capítulo 1, dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Note cómo enmarca estas palabras que son parte del evangelio, para seguir, note, un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Y dice, no es que exista otro evangelio. No es que exista otro evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, más si aún nosotros, o sea, si yo como persona, note las partes que voy a estar mencionando, si nosotros como seres humanos, aún como pastores, como ministros, y Pablo lo menciona a él como apóstol, aún si yo vengo y les anuncio un evangelio diferente, mire el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, esa persona o ese ángel sea anatema, sea maldito, sea maldecido por Dios, sea perdido completamente de la presencia de Dios. Ese no tiene perdón de Dios porque ha pervertido el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, ni seres humanos, ni seres angelicales, hermanos, pueden mover a Cristo del centro. No pueden quitarle la autoridad del perdón, de la redención, de la vida eterna a Cristo Jesús. Y es aquí donde entramos a este punto, porque dentro del cristianismo ha habido movimientos. Dentro del cristianismo hay denominaciones cristianas, y estas denominaciones cristianas tienen en el centro a Cristo Jesús. Y mientras una denominación cristiana tenga en el centro a Cristo Jesús, estas denominaciones, hermano, están dentro de un margen
donde Dios es el que los está cuidando y los está protegiendo, y a nosotros no podemos opinar, no podemos. Ellos sabrán, ellos son responsables de llevar ese evangelio delante de Dios, así como nosotros, que estamos dentro de una denominación cristiana que se denomina Iglesia de Cristo. Y dentro de esta denominación cristiana, hermanos, nosotros tenemos una forma de adorar, una forma de predicar, una forma de orar por las personas, una forma de hablar de la palabra, dinámica, la alabanza, etcétera, etcétera. Hay unas que son más conservadoras, más tranquilas, unos que ni siquiera aplauden, unos que levantan la mano, hablan en lenguas, etcétera, etcétera. Mientras que Cristo sea el centro de esos movimientos, de esas denominaciones, se denominan cristianas, entonces Cristo es el que está a cargo. Y yo concuerdo en que Dios, hermanos, le gusta que es un Dios que le gustan las diferencias, le gustan cosas diferentes. Mire, yo tengo 6 hijos, ya muchos de ustedes lo sabrán, para otros los tomará de sorpresa. Y cada uno de ellos es bien diferente al otro. Unos son más flojitos, otros son más activos, otros son más inteligentes, otros son más burritos, otros son más apapachadores con nosotros, otros son más serios, y así. Aunque todos ellos yo los quiero y los amo como mis hijos, pero tengo no un cariño, porque sería difícil de decirlo de esa manera, pero sí, yo sé, más bien cada uno de ellos tiene una parte de mí. Yo no espero que todos sean inteligentes, yo no espero que todos sean de una sola forma, porque de esa manera, pues imagínense, todos iguales, serían como robots. Y así es Dios también, con todos los personas y grupos de personas que le adoran en todas partes del mundo. A Él le encanta cómo un pueblo puede adorarle con a lo mejor con una guitarrita, pero desde el fondo del corazón, y cómo otros pueden adorar pasivamente, tranquilos, con una atmósfera tranquila, y otros con un gozo exagerado, alabanza, trompetas y júbilo. O sea, Dios se deleita de la alabanza de su pueblo, pero siempre y cuando Cristo esté en el centro. Y de ahí, hermanos, surgen, de estos movimientos cristianos, han surgido movimientos sectarios. Y como dijo Pablo, han salido de nosotros, pero no eran de nosotros. Y ahora mucho menos son de nosotros. Por ejemplo, tenemos el caso de los adventistas del séptimo día, más conocidos como los sabatistas. Los sabatistas fueron creados, no era un movimiento cristiano, sino que era un hombre, Guillermo Miller. Y yo creo que aquí es donde Pablo centra su atención y nos habla, porque esto lo habla muchos años antes de Guillermo Miller. Guillermo Miller pues era un pastor y le dejaban predicar en denominaciones cristianas. Mire lo que son las cosas. Pero Guillermo Miller trae una enseñanza, empezó a analizar y a estudiar el libro de Daniel, y de acuerdo a él pudo, entre comillas, predecir la segunda venida del Señor Jesucristo. Desde ahí ya las cosas empiezan mal, porque en la doctrina cristiana que se centra en Cristo, que es que iba a venir el Mesías, vino, iba a venir y va a regresar nuevamente. Esa es la doctrina cristocéntrica, que Cristo es el Señor y Salvador. Entonces, cuando Cristo, hermanos, dijo que Él iba a regresar, Él dijo: nadie sabe el día ni la hora, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, no significa que Cristo no sabe el día y la hora, sino que esa era una situación que concernía solamente al Padre, ¿sí? Solamente al Padre. Él, como persona en este mundo, como Cristo en este mundo, como hombre, ¿verdad?
En esa condición de hombre, él estaba limitado por su condición de hombre, pensamiento de hombre. Pero eso no significa que Cristo no sepa el momento, porque Dios y el Padre son uno, son uno en espíritu. Bueno, dejando ese punto. Entonces, Miller quiso establecer la fecha a través del estudio del libro de Daniel. Y él dio una fecha. Y lo interesante es que Cristo dijo que nadie podía saber la fecha y la hora. Y eso es parte de la doctrina cristiana. ¿Qué pasó cuando se llegó el año 1844? Si no mal recuerdo. 1844. No vino el Señor Jesucristo. Obviamente no vino. Y él quedó como un mentiroso. Dijo luego que iba a venir un año después. Volvió otra vez a fracasar. No vino. Y de ahí, hermanos, muchas personas que lo seguían dejaron de seguirlo. Ya dejaron de seguir a Miller, pero otros, él se fue y otros se fueron atrás de él. Y de ahí se empezó la iglesia adventista del séptimo día, que de ahí después sus mismos profetas que surgieron empezaron a decir que Dios les había revelado que no era el domingo, que era el sábado, que ya no era Cristo, porque Cristo todavía no está... Cristo no está redimiendo a los pecadores. Esa redención va a ser hasta que estemos en el juicio. Entonces ahorita no hay redención. Todos somos pecadores y llevamos el peso de nuestro propio pecado. Cristo no está ejecutando la redención y el perdón. Imagínense la gravedad de estas palabras. O sea, hasta dónde se fueron. Con una sola cosa empezaron a pervertir sus pensamientos, la doctrina de Cristo, quitaron a Cristo. Y entonces se fueron nuevamente a la ley, de la misma manera como Pablo lo está reclamando aquí a los Gálatas. Y dice Pablo, si alguien del cielo viene y les predica, un ángel les predica un evangelio diferente al que os he predicado, sea anatema. Surgen entonces, después de los adventistas, de los mismos adventistas surgen los testigos de Jehová, con la misma doctrina, pero cada vez más torcida, de ahí mismo, obviamente quitando a Cristo del centro, como ya lo habían quitado los adventistas. También los mismos adventistas también empezaron a enseñar que el infierno no existía, y así fueron quitando todas esas cosas de la doctrina cristiana, de la doctrina original, convirtiéndose así en movimientos sectarios. Es decir, un movimiento sectario es todo movimiento aquel que deja o que saca a Cristo del centro y empieza a poner las palabras de los hombres antes que las de Dios. Y lo que pasa, por ejemplo, con los mormones, no es que oyeron a un hombre, sino que oyeron a un espíritu, a un ángel supuestamente que le da una revelación a John Smith, y los hombres empiezan a creer en John Smith y en la revelación de ese ángel, y de ahí surge los mormones, que da una apariencia de ser cristiano, pero no es cristiano porque Cristo no está en el centro está el ángel Moroni y John Smith. Dentro de los testigos de Jehová no está Cristo en el centro, están las filosofías de Miller, y que fueron como consecuencia de esta salida, y esta salida vergonzosa. Entonces estoy tratando de poner un poquito, hermano, en claro lo que es la diferencia entre una religión, una denominación cristiana y una secta. Las religiones son aquellas que van más allá de la pasión y se convierten en fanáticos. Los cristianos son aquellos que trabajamos con pasión por obedecer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, y los sectarios son aquellos que una vez fueron cristianos y renunciaron a la fe en Cristo Jesús para seguir doctrina de hombres, doctrina de demonios, doctrina de ángeles. Como dice Pablo, estos que lo han hecho así tienen la maldición de Dios sobre ellos. Quiero cerrar este tiempo, me pasé más del tiempo que tenía determinado para esto,
Pero quiero cerrar en el libro de Hebreos para que usted vea ahí, en el capítulo 1 de Hebreos, dice en el versículo 5, en la parte superior, dice: Jesucristo es superior a los ángeles. La palabra de Cristo va por encima de los ángeles. Hebreos 1:5, ahí usted en su casa lo puede leer. Luego también más adelante, en el capítulo 3, dice: Jesús es superior a Moisés, es decir, a cualquier hombre, profeta, maestro, por más ungido, por más conocimiento, por más utilizado por Dios. Jesús es superior a cualquier hombre, a cualquier palabra. En el capítulo 4, versículo 14, en la parte de arriba dice: Jesús es el gran sumo sacerdote. Jesús es mayor que cualquier persona que se llame sacerdote. Ningún sacerdote tiene palabra por encima de nuestro gran y sumo sacerdote. Y así sucesivamente, en cada uno de estos puntos va mencionando que nuestro Señor Jesucristo es mayor que los ángeles, mayor que los que predican o que comparten la palabra, así sea el máximo de los máximos, y que la palabra del Señor Jesucristo va por encima de cualquier sacerdote humano. Y si usted nota y quiere meterse un poquito más, le voy a invitar que pueda leer en su casa el capítulo 5, versículo del 11 en adelante, precisamente diciendo por qué el escritor de los Hebreos escribe estas cosas. Precisamente porque viniendo de haber obrado de acuerdo a la ley, vinieron a Cristo, pero por la persecución, por las cosas que estaban pasando, regresaron nuevamente a la ley. Y el escritor de los Hebreos les da palabras contundentes. No hay manera de que nadie, ni nada, aún Jesús es mayor que la misma ley. No existe nada ni nadie mayor que Cristo. Entonces, si Cristo no está en el centro, vana es nuestra fe, mis hermanos. Lo voy a dejar con esto, mis hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Dios me los bendiga grande y ricamente. Cuídense mucho. Estamos orando por ustedes, estamos orando por la iglesia y nos vemos, si Dios nos presta vida, la próxima semana. No olvide que a partir de la próxima semana vamos a meter una cápsula dentro del programa especial para niños. Así es que quédese al pendiente de esto. Me despido con un fuerte abrazo. Dios me los bendiga grande y ricamente. Muchas bendiciones.